Vamos a hablar de este texto de Foucault, La verdad y la forma jurídica. Se trata de 5 conferencias que dio Foucault entre el 21 y 25 de mayo de 1973 en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. La primera conferencia se llama Nietzsche y su crítica del conocimiento, y lo que va a hacer Foucault ahí es presentar cómo los dominios de saber conforman determinadas prácticas sociales que a su vez hacen nacer determinados objetos, conceptos, técnicas y sobre todo sujetos de conocimiento. Lo que le interesa a Foucault es mostrar cómo en el siglo XIX aparece un nuevo tipo de sociedad vinculada al control y la vigilancia que hacen nacer nuevos sujetos de conocimiento. El plan metodológico de Foucault es hacer unos análisis del discurso, entendiendo al discurso como juegos estratégicos, juegos polémicos de acción y reacción, como lucha. En este sentido se aparta del estructuralismo lingüístico y se acerca un poco más a los análisis anglosajones del lenguaje. Bueno, puntualmente lo que hace Foucault en esta conferencia tiene que ver con la reconstrucción de una teoría del sujeto. O sea, pone en duda la posición absoluta del sujeto de aquellas concepciones kantianas o de Descartes, diciendo que no hay un sujeto dado previa y definitivamente. Los sujetos de conocimiento se constituirían a la luz de los procesos históricos. De esta forma también se aparta un poco del marxismo ortodoxo. El título del libro tiene que ver con que Foucault está interesado por el tema de la verdad, y para llegar al tema de la verdad plantea que hay dos caminos. Uno es un camino interno, o sea, concebir lo que nosotros entendemos hoy por verdad y ver cómo a lo largo de la historia llegamos hasta este estadio, o ver una historia externa de la verdad, entendiendo la verdad dentro de cada proceso histórico determinado, cómo se conforma la verdad a la luz de las prácticas sociales determinadas en determinados lugares. En este sentido, la segunda conferencia de Foucault se llama Edipo y la verdad, y lo que va a tomar ahí Foucault es la tragedia de Edipo, no en el sentido que lo toma Freud, o sea, como una fábula del deseo, sino más bien en el sentido que lo toma quizás Deleuze o Guattari, o sea, en el antiedipo, como una forma de corrección, como una forma de cura, como una forma de poder médico o psicoanalítico. Para Foucault, Sófocles representa un cambio en la relación entre el poder y saber, porque en la antigua Grecia el proceso de construcción de la verdad a través de la forma de resolución de conflictos lo podemos encontrar quizás en la Ilíada, en una disputa que hay entre Antíloco y Menelao. A raíz de una carrera de carros se disputan quién llegó primero, y Foucault explica que ahí no apelan a un testigo o indagan qué fue lo que sucedió, tampoco apelan a un árbitro para resolver el conflicto. Lo que hacen es una especie de prueba, un desafío, juran por los dioses. Ese desafío que se establece en la Edad Media tiene que ver con un método de prueba que en Edipo aparece de otra manera. O sea, hay mecanismos diferentes para construir la verdad en Edipo. El establecimiento de la verdad aparece como una indagación, porque la verdad aparece fragmentada bajo la ley de las mitades. Siempre hay sujetos que tienen una parte de la verdad y hay sujetos que tienen otra. Aparecen los testimonios de los dioses, de los reyes y los esclavos como insumos que hay que recolectar para cambiar los modos de construir la verdad y formar el mecanismo de resolución de conflictos. El testimonio ya no es parte exclusiva de los dioses. La verdad no es sola de Edipo. Para Foucault acá lo que se está hablando es de una cuestión de poder. O sea, Edipo es un sujeto que aparece como sabiendo, sabía demasiado, tenía saber y poder, era un personaje tiránico y solitario, era un personaje que no le molestaba haber matado a su padre, no le molestaba no ser inocente, lo que le molestaba era no poder resolver el problema, porque eso implicaba perder el poder. En la tercera conferencia, Foucault habla de la verdad entre los particulares y cómo pasa a ser una verdad pública, o sea, cómo comienza a instaurarse un proceso de indagación jurídica. En este sentido, así como en el derecho arcaico griego existía la prueba, el desafío, del mismo modo existe en el antiguo derecho germánico. Los litigios se resuelven mediante un desafío, una prueba, que hay varios requisitos que deben reunirse, dice Foucault. Debe haber principalmente un daño. Ese daño lleva una lucha entre los
contrincantes. Esa lucha puede terminar en una conciliación. Ahí no hay árbitro, no hay juez, lo resuelven las partes directamente. Y otra característica fundamental es que no se busca la verdad. Las pruebas a las que se recurre tienen que ver con, por ejemplo, demostrar la importancia social del sujeto para exonerarlo de la responsabilidad penal, repetir ciertas fórmulas, y ahí habría un antecedente de los abogados, tiene que ver con determinadas ordalías. Todas estas son pruebas que vendrían a ser los dominios de saber y las prácticas sociales que determinan la verdad en aquella época. Ahora bien, esa forma de resolver conflictos mediante la indagación, de construir la verdad que había aparecido en Edipo, había nacido en la antigua Grecia, dice Foucault, luego fue olvidada y fue retomada en el siglo XIII. ¿Por qué? Dice Foucault, bueno, porque está asimilado al interés que tenía el poder en controlar los bienes en los litigios judiciales, controlar las armas, o sea, es una nueva forma de estrategia. Las novedades que surgen a raíz de esta nueva forma de construcción de la verdad tiene que ver con que el Poder Judicial aparece como expropiándose el conflicto, como ofendido en esta infracción que se ha cometido. Aparece la figura del procurador, que representa a ese soberano lesionado y a su vez que demanda ser reparado. Aparecen las confiscaciones, las multas, los decomisos. La indagación es un momento esencial en la formación del proceso judicial. Se debe indagar a los testigos, se reconstruye el relato, se conforma una verdad para llegar a una sentencia. El poder político es el poder que no sabe, es como Edipo ahí. Este proceso de construcción de la verdad también fue utilizado por la Iglesia. Entonces Foucault dice que ahí el origen de la indagación lo podemos encontrar tanto desde un punto de vista administrativo, burocrático, con el surgimiento del Estado, como desde un lado religioso. Esas son las nuevas formas de saber poder que se van a conformar. En la cuarta conferencia, Foucault presenta lo que él llama la sociedad disciplinaria y de exclusión, la sociedad de la vigilancia, la sociedad del examen. Es la sociedad que tenemos hoy en día para Foucault. Esta sociedad se construyó a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX gracias a la conformación del panóptico como una forma de vigilancia que se ejerce sobre los individuos de manera individual y colectiva. Lo que hace esta forma de vigilancia es controlar el castigo y la recompensa. Apunta a la corrección. Hay métodos de transformación y de formación de individuos en función de la norma. Entonces tenemos una sociedad que vigila, una sociedad que controla y una sociedad que corrige. Foucault muestra cuáles son los cambios que se dan a la luz de estas nuevas relaciones de poder. Hay cambios en los tipos de conocimiento y hay cambios en los sujetos de conocimiento en este tipo de sociedad disciplinaria. Hay cambios también en las prácticas penales. ¿Cuáles son esos cambios? Dice Foucault. Bueno, por ejemplo, se reelabora la ley penal. El crimen o infracción ya pasa a ser una ruptura inmediatamente entendida como ruptura con la ley y no una cuestión moral o religiosa, una cuestión asimilada al pecado. La ley empieza a ser entendida más como lo útil. Ahí aparece la figura de Beccaria, de Bentham, de Rousseau, como pensadores de estas ideas, ¿no? Se construye la idea del derecho penal de enemigo. El criminal es quien perturba el orden de la sociedad y a ese criminal se le deben imponer determinadas penas vinculadas a quizás trabajos forzados, la exclusión, la humillación, la vergüenza y, por qué no, el talión. Sin embargo, dice Foucault, de a poco empieza a nacer una nueva manera de concebir la pena, una nueva forma de castigar que tiene que ver con el encarcelamiento en el siglo XIX. Es una institución que no tiene en principio justificación teórica, pero que va a empezar a cobrar centralidad y a desplazar a las demás. Se deja de lado el daño social concebido originalmente y se empieza a focalizar sobre el individuo, como un individuo que hay que corregir, como un individuo que hay que intervenir psicológicamente. Ese modo de control sobre los individuos es un modo de control que se da no solo en la cárcel, sino en otras instituciones que guardan absoluta similitud con esta, como por ejemplo las instituciones psicológicas, los gabinetes criminológicos, los gabinetes médicos,
las cuestiones pedagógicas, los ámbitos judiciales, los ámbitos policiales. En definitiva, hay una ortopedia social que acompaña todo este movimiento de la sociedad disciplinaria. El panóptico como forma de corrección aparece también en las escuelas, en los hospitales, en las fábricas, en las prisiones. Estas formas de construcción se dan tanto a nivel arquitectónico como a nivel reglamentario, normativo. En la quinta conferencia Foucault explica muy bien esto con lo que llama la inclusión forzosa, que tiene que ver con el secuestro institucional de los cuerpos para moldearlos, para someterlos. Es el secuestro del cuerpo y del tiempo. Hay una intervención institucional sobre el cuerpo y el tiempo que tiene que ver con la red de secuestro que se teje en estas instituciones, donde el cuerpo pasa a ser moldeado como fuerza de trabajo y el tiempo como tiempo de producción. El procurador aparece como el ojo de la ley en esta concepción panóptica de vigilancia. Las instituciones de secuestro tienden a la disciplina, a la formación. En este sentido, Foucault va a presentar una adivinanza donde lee un reglamento muy puntilloso de una institución sobre qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que asear, a qué hora tienen que trabajar, a qué hora tienen que comer y a qué hora tienen que dormir. Foucault les pregunta al público qué tipo de institución se trata, si se trata de un cuartel militar, si se trata de un hospital, de un hospicio, de una fábrica, y dice que en realidad no tiene mucho sentido adivinar de qué institución se trata porque todas funcionan del mismo modo, todas funcionan como aparatos de inclusión y normalización. La sociedad industrial como sociedad de producción produce también un poder epistemológico que la acompaña y la legitima, vinculado a la observación, a la clasificación, a los registros, a los análisis. O sea, hay una relación de poder vinculada al saber que se construye en esa época, vinculada a las relaciones de producción. O sea, se tejen formas de saber-poder que tienen que ver con la sociedad de producción en el capitalismo.